viendo los evangelios y entendiendo cuál es el propósito de los evangelios, pues simplemente sentía en mi corazón y ahí están a tu servicio. Nosotros todo el tiempo queremos un poco más de nuestra vida espiritual y todo el tiempo estamos buscando, caminamos hacia enriquecernos, hacia recibir. Pero los evangelios es el objetivo, es el propósito, es para lo cual se dio todo el sufrimiento de Jesucristo, cumpliéndose la promesa que se había hecho para redimirnos. ¿Qué es el evangelio? Y cuando nosotros leemos los evangelios, ¿qué nos significa? ¿De qué manera nos toca? ¿De qué manera nos confronta? ¿De qué manera nos alienta a caminar en Cristo? Porque el evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y nosotros somos evangélicos, es decir, que nosotros entendemos que todo eso nos motiva a caminar en Cristo. Todo eso nos ha llevado a realmente tomar la decisión de escoger a Jesús como el camino, la verdad y la vida y caminar en Él. Es decir, que si nosotros entendemos el Evangelio, leemos el Evangelio, son solamente 4 libros. Estaríamos entendiendo la vida y lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y si entendemos esos 4 libros y nosotros aplicamos lo que el Evangelio nos enseña, entonces podemos caminar el camino de la vida, el camino en Cristo, y podemos sentir que vamos confiadamente a la presencia de Dios. La palabra Biblia significa biblos, viene del griego biblos, que significa libros. Los evangelios son 4 libros en el Nuevo Testamento. Es decir, una fracción pequeña nos da todas las pautas, nos dice qué no hacer y nos dice qué hacer. A veces nos confundimos y empezamos a leer demasiado, pero si entendemos los evangelios, definitivamente vamos a encontrar el llamamiento. Jesús nos llama, Dios nos llama. Dios nos llama a caminar en sus caminos, a que realmente nosotros entendamos cuál es el objetivo. Y hay promesas maravillosas. Ahora, ¿por qué buscamos a Dios? Buscamos a Dios porque nos sentimos afligidos, porque tenemos problemas, porque hay una enfermedad, porque hay un diagnóstico sospechoso, porque tenemos una crisis económica, porque de repente el dinero no alcanza, porque descubrimos una infidelidad, porque nuestra vida matrimonial está afectada, porque hay un hijo en problemas, porque se nos salió de la situación el manejo de las cosas. Por eso buscamos y por eso queremos que ir a algún lugar. También vamos porque hay un vacío que ningún hombre puede llenar. Pero sea cual sea la causa, tenemos que entender realmente cuál es el llamamiento, cuál es la promesa, porque podríamos encontrar una modificación en el Evangelio, y en esa modificación vamos a encontrar una palabra que nos dice: vengan a mí, que aquí hay solución a todos los problemas. Encontramos una teología de la prosperidad que nos habla que si llevamos dinero, pues vamos a ser grandemente bendecidos.
o encontramos un evangelio fundamentado en otras partes de la Biblia donde caemos en un legalismo que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha dicho y vivimos de una manera extraña, sin entender realmente propósito. Pero Jesús vino para darnos libertad, para cumplir la promesa y podernos permitir acercarnos, volver a los caminos que nos conducen a papá. Sin embargo, para entender estos evangelios es muy particular, porque lo que Dios me ha regalado está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Vamos a ir analizando esta situación. Abraham, el patriarca, él se encuentra en una tierra donde debe tener todo y debe tener de pronto en abundancia, llena de tradiciones, con muchos dioses. Pero se le aparece un Dios que él no conoce, porque a los demás sí los conocía. Afortunadamente, entre los dioses que tenían en su cultura, había un campo para el Dios que no se conoce. Ese fue precisamente el que se le apareció a Abraham y le dijo: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Abandone todo lo que tiene y ven a una tierra que te voy a mostrar. Yo me imagino cuando Abraham va y cuenta: me voy porque el Dios que nadie conoce me dijo que me fuera y me va a mostrar una tierra. No se la mostró, no le dijo: mira, vamos a ir a esta parte, a la tierra que te mostraré. Bueno, yo quiero pedirte que sientas y recibas esto como un llamamiento a la tierra que Dios te va a llevar, a la promesa de Dios. Pero hay algunos apartes importantes que debemos destacar. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre. Deja atrás. Porque si quieres ir a mi tierra, dice el Señor, ve donde yo te voy a llevar. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es abandonar lo que tiene, abandonar las costumbres, abandonar la cultura, abandonar las malas amistades, abandonar las tradiciones, abandonar los arraigos culturales. Pero en el llamamiento: deja tu tierra, tus parientes, vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué dice a continuación? Dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todos queremos algo así. Todos queremos que Dios nos llame y nos lleve a bendecirnos. Todos queremos que Dios nos permita restaurarnos del nombre, de la salud, de la economía, de todos los pecados, de todos los errores. Todos queremos que Dios bendiga a las personas que nos bendicen y que Dios maldiga a los que nos maldicen. Todos queremos que Dios aleje nuestra vida de los enemigos y que nosotros podamos ser una bendición para los demás. ¡Wow! ¿Qué hizo Abraham con este llamamiento? Abraham
partió tal como el Señor se lo había ordenado. Es decir, abandonó casi todo. ¿Por qué casi todo? Porque Lot se fue con él. Lot era un sobrino y la instrucción es: deja todo. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Me imagino que Abraham amaba mucho a Lot, el sobrino preferido, consentido. Tomemos en cuenta, Abraham no tenía hijos. Sarai era estéril. Entonces el que no tiene hijos, Dios le regala sobrinos, dice una frase, no en la Biblia, pero se refiere a que la gente se enamora de los sobrinos cuando no tiene hijos. Pero Dios le dijo: deja tus parientes. Abraham se lo llevó. Es decir, en eso no fue obediente. ¿Y qué consecuencias tiene cuando no eres obediente en algo? Porque Dios nos manda a ser obedientes en todo, en todo. Tú no puedes decir: yo le soy obediente en casi todo a Dios, porque no vale, no aplica. Yo casi nunca peco, pero pecas. ¿Qué consecuencias tiene? Dice en el Evangelio, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y también a su sobrino Lot. En el versículo 10 dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región por la que Abraham iba, que se fue a vivir a Egipto, donde estaba por entrar, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, dile que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Abraham, habiendo tenido una conversación con Dios, y le había dicho: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tus padres. Es decir, abandona todo. Cuando Dios nos llama, nos pide que abandonemos todo, y en todo está incluida la mentira. Pero estamos a 2 pasos de que pasó esto. Y Abraham le está pidiendo a su esposa que mienta, para mentir juntos. Entonces hay un llamamiento, pero mi pregunta es si en ese llamamiento también entiendes que tienes que dejar atrás todo y que no puede caber la mentira, ni siquiera una verdad media, porque una verdad media es una mentira completa. Simplemente no mentir, no pecar de ninguna manera. Pero Abraham decidió pecar, decidió engañar, decidió mentir. Esto ofende a Dios. Definitivamente tiene que ofender. Y aquí hay una parte donde hubo consecuencias. Evidentemente, Abraham fue expulsado cuando se enteran, y hasta peste hubo. Pero estamos hablando de un llamamiento.
no fue obediente, se llevó algo con él. Ahora miente. En el versículo, en el capítulo 13, dice que hay una situación generada por la presencia de Lot en la vida de Abraham. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos los bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata, oro, desde el Negev. Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ahí. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot iba acompañando a Abraham y tenía rebaños y ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de los dos, de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos. Había pleitos entre Abraham y Lot, porque Abraham quiso pasar por encima de la instrucción de Dios y se llevó a Lot. Habían pleitos. Y también había pleito entre los pastores. Pero Abraham dice: no debe haber. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Generosamente Abraham le dice: mira a tu derecha, mira a la izquierda, escoge para dónde vas. Yo me iré en sentido contrario donde vayas tú. Y Lot levantó la vista y observó todo el valle del Jordán hasta el Zoar. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Imagínense, él miró y vio la tierra verde, hermosa, con fuentes de agua que la regaban. La otra no era tan próspera, ni tan bonita, ni tan hermosa, ni tan acomodada para todo esto. Así que Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Lot escogió lo mejor. Abraham le dijo: escoge, si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Supongo que Lot se fue a la izquierda, Abraham se fue a la derecha. Lot escogió lo que se veía más esplendoroso, más hermoso, lo que garantizaba el éxito para todo lo que él soñaba. Y fue así como se separaron. Separarse no significa que ahí terminaba la historia. Porque Lot se fue, la tierra que él escogió quedaba cerca de Sodoma y Gomorra. Y eso más adelante va a mostrar otras cosas. En el capítulo 14, quiero regresar al capítulo 13. En el versículo 14 dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, y mira hacia el sur, y mira hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes.
ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor volvió para decirle a Abraham: levanta la vista, mira hacia todos los lados, todo lo que ves, yo te lo daré a ti y a tus descendientes. Se había apartado de algo que nunca debió llevar, pero aquí Dios le está ratificando a Abraham la bendición, la bendición. Y en el capítulo 14, en el versículo 18, bueno, aquí en el capítulo 14 sucede que Lot es secuestrado y es llevado prisionero. Y Abraham toma a sus pastores, que no eran guerreros, y se fue a enfrentar a un ejército de varios reyes unido. Y fue y lo enfrentó y rescató, venció. No era Abraham definitivamente un guerrero, pero tenía el respaldo de Dios. Y en esa confianza fue. Y al haber recibido la bendición de Dios, no tenía preocupación. Venció, rescató a Lot. Trajo más de lo que Lot se había llevado, trajo fortuna. Y en el versículo 18 dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Estaba feliz, agradecido con Dios por todo lo que recibía. Pero quiero que nos concentremos en esta parte. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Estaba en ese momento con Abraham, viviendo lo que iba a hacer Jesucristo con sus apóstoles. Dice en el libro de Hebreos, si hubiera sido posible, en el capítulo 7, versículo 11, dice: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que se ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, para el cual se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Es decir, en Abraham estamos hablando de Jesucristo. Se está anunciando el Evangelio. Se está manifestando la promesa de la redención de todo el pueblo.
Tenemos evangelio. Dios te está llamando. Dios te ha llamado, pero no quieres oír. Quieres escuchar la parte que te gusta, la que se te hace agradable, la que no te complica. Abraham tiene un encuentro con el rey de Salem, sacerdote de Elión, sacerdote del Dios Altísimo. Dice en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Esta porción que estamos revisando en el libro de Hebreos es muy importante para entender el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: después de esto, estamos hablando después del rescate, después de que Abraham tiene el encuentro con Melquisedec, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham: Abraham, en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos ni heredero de mis bienes? Será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Después de su encuentro con Melquisedec, Dios le ratifica la promesa a Abraham. ¿Cuántas veces Dios te ha ratificado el llamamiento? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: los planes que tengo para ti son de bienestar y no de calamidad? Pero ¿cuántas cosas estás viviendo hoy por no entender el Evangelio y por no hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer? Parecieran cosas sencillas, podrían parecer cosas tontas, una mentira. Aferrarse a personas del pasado que dañan, mantener costumbres que van en contra de la palabra, no entender el sacrificio de Jesús. Y por eso aún no se cumple la promesa. Dios hace un nuevo pacto. Todo el tiempo genera cosas nuevas para ti y para mí. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y además le dijo: yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Dios hace cosas hermosas y maravillosas todo el tiempo en la vida nuestra y aún así no las vemos. Aún
así no entendemos, aún así no somos agradecidos, nos concentramos en las cosas que nos faltan y no las que tenemos. No valoramos los regalos de Dios, no entendemos la grandeza de la majestad de Dios en nuestra vida y vivimos en desgracia por decisiones propias, contrarias a los evangelios. Y en el Evangelio de Génesis, en el capítulo 17, hay un nuevo pacto. Versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Vive en mi presencia y sé intachable. ¿Qué implica vivir en la presencia de Dios? Buscar la santidad. Tú no puedes ir a la presencia de Dios si estás en pecado, si haces las cosas que desagradan a Dios, si ofendes a Dios con tu manera de vivir. No puedes ir. Vive en mi presencia y sé intachable. ¿Qué estás haciendo que no corresponde a lo que Dios ha establecido en el llamamiento que te ha hecho? Es decir, que después de todo esto, después de todo lo que ha vivido Abraham, aún en este momento, han pasado 17 años del llamamiento. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable, le dijo el Señor a Abraham. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia de gran manera. Así confirmaré mi pacto contigo. Vive en mi presencia y sé intachable. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Es decir, que Dios te da un nombre nuevo. Dios escribe tu nombre de nuevo. Te dignifica, te limpia. Tenemos que creer en las cosas de Dios. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, el Dios de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Y dice en el versículo 10: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Jesús nos ha circuncidado espiritualmente. Su sacrificio cumplió con nosotros con todo el sufrimiento de la carne. Nos ha circuncidado espiritualmente. Y dice en el versículo 15: también le dijo Dios a Abraham:
A Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. A su esposa también le dio un nuevo nombre. Dios nos ha llamado, nos ha hecho una promesa, pero ha tenido la necesidad de renovar la promesa, ha tenido la necesidad de hacer un nuevo pacto, ha tenido la necesidad de recordarnos cómo ganar, cómo cumplir. Vive en mi presencia y sé intachable. Y en el capítulo 21, dice en el versículo 1, tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara tuvo el hijo. Dios cumplió su promesa. No quedó pendiente, no quedó en el aire. Dios siempre cumple. Somos nosotros los que le fallamos a Dios. Somos nosotros los que hacemos paréntesis, ponemos comillas, hacemos un pare, hacemos excepciones a la palabra. Nos aferramos a la ley cuando nos conviene. Nos ajustamos a las cosas dependiendo de lo que queremos obtener. Pero con Dios las cosas son claras. Vive en mi presencia y sé intachable, nos está pidiendo el Señor. Queremos estar en la presencia de Dios. Frecuentemente hablamos de estar en la presencia de Dios. Pero como dice la frase, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. No quieres morir al viejo hombre. No quieres morir a una relación malsana. No quieres morir a un sentimiento impuro, inapropiado. No quieres morir a pensamientos indebidos. No quieres morir a malas prácticas. No quieres morir a ganar dinero de manera inapropiada. No quieres morir a la mentira. Dice en el capítulo 22, en el versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En este punto la promesa de Dios es tan seria que Dios dice: juro por mí mismo. Ya no hay duda, no hay condición. Pero Dios ha cumplido la promesa. Dios ha cumplido la promesa por algo muy sencillo. Porque Él nos ha escogido. Y aún a pesar de nosotros, aún a pesar de ser como somos, aún a pesar de creer que hacemos cosas buenas, o queremos creer que lo que hacemos es bueno, que está bien, tratamos de darle la justificación, tratamos de acomodar la palabra. Cuando tú dices: yo no diezmo, pero yo ofrendo a gente que necesita, no estás cumpliendo con la palabra. Cuando tú
Ves una persona que está en una situación difícil y buscas a alguien que la ayude, pero tú no la ayudas. Cuando tú sientes orar por alguien, pero no oras. Cuando alguien te dice ora por mí, tú dices, claro que sí, oraré, y no oras. Dios cumplió, porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos que está mal, entregó a su hijo. Abraham no fue capaz de negarse a Dios, pero con qué dolor, qué suplicio el de Abraham, el llevar a su hijo para sacrificarlo. Dios libró a Abraham, pero ahí se estaba anunciando el dolor, el sufrimiento, lo terrible para Dios. Porque una vez más quiero que te preguntes, si tienes un hijo y Dios te dice, quiero que me lo ofrendas, quiero que lo tomes, que lo ates, que lo pongas sobre leña, que agarres un puñal y que le claves el puñal y luego enciendas la hoguera para que sea un cordero ofrendado a mí, ¿lo harías? ¿Tomarías a tu hijo y lo ofrendarías? Si Dios te lo pide, ¿lo harías? Esta prueba es una prueba para que podamos entender el sacrificio tremendo, el amor tremendo de Dios por un pueblo rebelde, o sea, por ti y por mí. Pero antes de ese sacrificio nos dejó los evangelios, su vida y su enseñanza, para que aprendamos a vivir. Cuando nosotros vivimos, estamos cumpliendo el evangelio. Dice, yo no he venido a eliminar la ley, he venido a perfeccionarla. ¿Y cómo la perfecciona Jesús? La perfecciona en el amor. Entonces, como cristianos somos personas de amor. ¿Qué clase de amor tenemos? Nosotros amamos a quienes nos aman. Nosotros amamos a los que nos dan regalos. Nosotros amamos a las personas que están pendientes de nosotros, nos llaman. Las personas que cuando nos equivocamos nos dicen, no importa, tú eres un hijo de Dios, no te preocupes. ¿Cómo no amar a esas personas? Pero amamos a la gente que nos confronta. Amamos al que nos dice la verdad en la cara. Amamos al que nos dice, no hiciste lo correcto. Amamos al que no nos ama. Amamos al que nos mira con desprecio. Qué difícil es eso. Sin embargo, ahí es donde se perfecciona la ley. Hay mucha gente que está muy preocupada por el cumplimiento de la ley, pero desconoce por completo el amor y se atreve a juzgar a sus hermanos. Y entonces establecemos que de acuerdo a la ley esto es posible y esto no es posible. Pero sin amor. En Abraham Dios nos mostró su sacrificio, su amor eterno, su amor incondicional. El Evangelio es la narración de la vida y las palabras de Jesús, es decir, de las buenas nuevas. Por eso nosotros somos evangélicos, por el amor perfecto de Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de que redimiría a su descendencia del pecado.
por medio de la muerte de su Hijo unigénito, Jesucristo, quien moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad, por el tuyo y el mío, y que resucitaría al tercer día para darnos el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todos los que lo recibimos y creemos en Él. Pero cuando yo me arrepiento, ¿qué significa? Que yo no quiero volver a pecar. Cuando yo me arrepiento significa que yo le doy la espalda al pecado. Cuando yo camino en Cristo significa que el viejo hombre desaparece y hay un nuevo hombre. Porque yo quiero que Dios haga conmigo lo que hizo con Abraham, me dé un nuevo nombre. Y yo quiero que las promesas de bendición se cumplan en mi vida. ¿Por qué no se están cumpliendo las promesas en tu vida? ¿Cuál es el Lot que te llevaste? ¿Cuál es la mentira que dijiste? ¿Qué parte de tu vida no está conforme? ¿Vives en la presencia de Dios? ¿Realmente eres intachable? Porque si cumplimos con esto, no tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos. Jesús murió por ti y por mí. Lo recibimos, nos limpió, hizo de nosotros personas nuevas, nueva creación. Nos ha cambiado el ropaje, nos ha puesto un nuevo nombre, y todas las promesas de bendición no solo son para mí, sino siempre se menciona que también irán a mi descendencia. Entonces mis decisiones van a afectar a mis hijos, van a afectar a mis nietos. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que vivan ellos? Cada vez que decides pecar, estás dañando el futuro de tu descendencia. Vive en mi presencia y sé intachable. Dios quiere que seamos intachables. Y hay un solo evangelio. No se dejen engañar. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice: me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo le predicara del evangelio distinto al que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué clase de evangelio es el que tenemos? No busquemos un evangelio distinto. La palabra de Dios nos asegura que pasaremos por difíciles momentos, que vendrán tormentas, que habrá dificultad, pero también nos asegura que si estamos sobre la roca, no nos afectará. La palabra dice que tendremos tiempos difíciles, pero que no nos preocupemos, porque los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad. Es decir, sabemos el resultado. Aquí es donde entra a valer la fe. Queremos hacer las cosas en nuestra confianza, en nuestras habilidades. Dios quiere que las hagamos en su confianza, en esa fe genuina, íntegra. Y no digas que sí para seguir haciendo lo mismo. Di que sí
para vivir en la presencia de Dios y ser intachable, moviéndose en la fe que Dios nos regala, porque no nos pertenece, Él nos la regala. ¿Y qué hacemos? La atesoramos, la metemos allá abajo, la escondemos, no la vivimos. Dios quiere que desarrollemos todos los dones que nos da. No crean algo que no es cierto. Aferrémonos al Evangelio. No tienes que aferrarte a muchas cosas. Jesús vino por ti y por mí para limpiarnos. No tienes que decir que haces trabajos difíciles, duros, hasta inmorales por la necesidad. Mentira. Los haces porque en el fondo sigues siendo la misma mala persona, porque en el fondo no has recibido a Cristo. Estamos llamados a cambiar, a vivir de manera diferente. Pero tengo algo muy especial, la certeza de que Él no solo entregó su vida, no solo me limpió de los pecados, no solo me asegura las promesas de Dios, sino que adicionalmente, aún en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos del diagnóstico malo, en el momento de la crisis, Él está al control. Él está al control. Él hace que 90 sea más que 100. Él hace que me alcance. Él hace que yo goce de la bendición. Él hace que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde mi corazón. Él hace que aún a pesar de las dificultades, yo tenga el gozo de mi familia, el gozo de mi altar, el gozo de ir a su presencia. Eso no lo compensa nada, que nada se compara con el gozo de la presencia. Vive en mi presencia y sé intachable. Sepárate de Lot. Deja de mentir. Deja el legalismo. Deja las costumbres malas. Entiende que eres una nueva creación. Que lo viejo ha pasado, que ha llegado ya lo nuevo. Vive en la presencia de Dios. Decide ser intachable. Porque hoy Dios te va a dar un nombre nuevo. Te va a rebautizar. Y jurará por su propio nombre que se cumplirán todas las bendiciones en tu vida y en tu descendencia. Nada puede ser mejor que eso. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa. Gracias por llamarnos. Gracias, Señor, porque desde el principio nos dijiste que dejáramos todo lo malo, que abandonáramos las malas costumbres, las malas prácticas, las malas amistades. Y perdónanos porque no lo hicimos. Pero aún así, Señor, insististe y nos ayudaste a apartarnos de lo malo. Perdónanos, Señor, si aún andamos con Lot. Perdónanos, Señor. Padre, perdónanos por haber vivido creyendo que la mentira tiene justificación. Hoy entendemos que no es verdad. No queremos que haya mentiras en nuestra vida, Señor.
Queremos renunciar de manera contundente a la mentira y a la desobediencia. Padre, perdónanos por dudar. Abraham dudó de tu promesa. Adán te reclamó, ¿y para qué? ¿Para qué me vas a dar si no tengo descendencia? Y le habías dicho que iba a ser el padre de multitud de naciones. Pero igual hacemos nosotros, Señor. Dudamos de tus promesas. Perdónanos, Señor, porque sabemos que no cambias de padecer, que no cambias de opinión, que tú no eres hombre, tú eres Dios, Señor. Y sabemos que si te agrada nuestra manera de vivir por tu propio nombre, juras que se cumplirán las promesas, Señor. Aún así hemos sido tercos, rebeldes. Perdónanos, Señor. Yo te pido perdón y te ruego, Señor, que mires a tu iglesia, a tu pueblo con agrado. Que podamos definitivamente honrarte con nuestra manera de vivir, abandonar las mentiras religiosas, los evangelios falsos y entender lo que hiciste por medio de Jesucristo para librarnos. Queremos vivir en ti, Señor. Tú nos invitas a vivir en tu presencia y ser intachables, Señor. Padre, escribe tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos. Queremos vivirla y honrarte con nuestra manera de vivir. Renunciamos a toda forma de pecado, de rebeldía, de desobediencia. Nos negamos a seguir escondiendo la fe y los dones que tú nos das, Señor, porque no queremos ser llamados torpes, ineptos. Queremos que nos digas: has sido fiel y por eso te daré más. Aquí estamos, Señor. Abrimos nuestro corazón y te recibimos. Y yo quiero pedirle a todas las personas que están escuchando que le digan a Dios en este momento: Señor, yo te recibo una vez más, pero esta vez de manera definitiva, de forma contundente. Te abro las puertas de mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Gracias por lo que has hecho por mí, por limpiarme y por perdonarme. Ahora quiero vivir en santidad, ir a tu presencia y permanecer allí. Y quiero y decido ser intachable. Padre, abandono la religión y adopto a Cristo como un estilo de vida. Amén. Padre, yo te ruego de manera especial en esta mañana que bendigas a todas las personas que están enfermas, que tengas misericordia de tu pueblo, que esta nueva ola de la pandemia, Señor, esté frenada. Padre, si es necesario que la sangre del Cordero marque nuestras viviendas para que la peste no entre allí, yo te ruego que así sea, Señor. Padre, guárdanos. Te ruego que bendigas tu iglesia, que nos permitas, al contrario, salir a predicar tu palabra, a honrarte, Señor. Abrir los ojos de aquellos que los tienen cerrados, Señor, a destapar los oídos de aquellos que los tienen tapados por medio de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tengas misericordia. Oro por la vida de Verónica, Señor, y de Herminda. Y yo te pido, Señor, que las toques,
que derrames un hálito de vida, Señor. Que hoy, Padre Santo, tu mano poderosa esté sobre ellas, derramando sanidad, Señor. Te clamo para que así sea, Señor. Y en ellas oramos por todos los que están en la UCI, por todos los que están debatiéndose entre la vida y la muerte, para que traigas una esperanza, Señor, para que derrames una unción, para que el fuego del cielo, Señor, descienda sobre todos ellos y traiga sanidad, y traiga sanación, y traiga liberación, Señor, y calmes el dolor, y apacigues la tristeza, Señor, y bendigo todos los hogares, Señor, y te ruego que esta iglesia sea una iglesia de hogares cristocéntricos, que te honren, Señor, y te pido, Señor, que sanes todas las heridas que hay en estos hogares, Señor, que se limpien, que los labios de todos sean labios de bendición, que los oídos sean oídos cerrados para lo malo, Señor, y que en adelante podamos agradarte con nuestra manera de vivir, Señor. Bendigo nuestros hijos y te ruego, Señor, que nuestros hijos se desarrollen y crezcan amándote, Señor, y desde ahora declaramos que serán pastores tuyos, Señor, que serán siervos tuyos, que te honrarán y que te alabarán, Señor. Bendecimos, Señor, esta tu iglesia y rogamos, Señor, para que tu bendición descienda sobre nosotros. Te damos gracias por esta mañana, por esta unción, por el fuego del Espíritu, Señor, por lo que tú nos das, Padre Santo, y te pedimos que nos mantengas avivados en el fuego de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Amén.